Buenos días y bienvenidos un día más a ENA Harmony, un espacio para reflexionar a fondo sobre nuestro verdadero ser, conocido como árbol de la vida, que es multidimensional y por tanto bastante escurridizo. Por eso hoy os voy a dar una clave de comprensión para aclarar en qué consiste esa multidimensionalidad, que es bastante compleja. Podemos resumirla con el desarrollo de 3 grados de alma, que yo llamaría el alma terrestre, la semilla estelar, que hoy está muy de moda, y luego un tipo de semilla estelar más profunda y avanzada, que podemos llamar alma mesiánica. Las 3 interactúan, como ahora veremos, y no es algo nuevo porque se conocía desde la antigüedad. De hecho, los mitos antiguos las mencionan, enseñan sobre su interacción con diferentes personajes mitológicos, que normalmente la gente atribuye a personajes históricos, pero no es así. Son tipos de alma a lo que hacían referencia. Y mientras me doy un pequeño paseo, pues os hablo del tema. Acompañadme. El primer tipo de alma del que voy a hablar es el alma terrestre. Si no me equivoco, es lo que antiguamente también se conocía como alma ílica, que en griego significa alma material, que fue mencionada por Valentín, discípulo de Teudas, discípulo de Shaul, Pablo. Y como su propio nombre indica, pues es un alma que se ha formado aquí en la tierra. Y el problema que tiene este tipo de alma es que puede dar muchísimas vueltas, porque se recicla una y otra vez. Queda atrapada en el Gilgul, que en hebreo significa rueda. La rueda del samsara, dirían en Oriente, la reencarnación, que no es una reencarnación consciente, porque son energías que se reciclan pasándose de generación en generación. Y eso lleva una carga de deuda, de karma, que no se puede solucionar tan fácilmente, a no ser que haya una ayuda diferente, no terrenal. Y en las ocasiones en las que surgen en tradiciones sapienciales, pueden evolucionar más rápidamente, pero no siempre es así. Y cuando no evolucionan, pues suelen quedar atrapadas en países del tercer mundo y, como digo, necesitan una ayuda adicional. Por eso vemos tanta pobreza y tanta ignorancia en estos países que desgraciadamente pues están controlados por la religión, la política, incluso explotados por la ciencia. Y claro, pues así las almas no evolucionan. No quiere decir que los países del segundo mundo y del primer mundo sean superiores, tienen un grado de evolución diferente. Es más probable que una semilla estelar o un alma más avanzada se encarne en países avanzados que no en un país del tercer mundo, aunque puede darse. De hecho, como cuentan las tradiciones antiguas, pues semillas estelares se plantaron en la tierra. Por ejemplo, el profeta Enoc habla, ¿no?, de los 200 ángeles que bajaron encabezados por Semyasa, aunque en este caso lo hacían en principio para ayudar, pero empeoraron las cosas, porque desobedecieron el consejo que les dieron. La humanidad había sido secuestrada por una serie de eventos de los que ya hablaré, cuando se mezcló la genética de la serpiente con los vehículos biológicos terrenales, pues surgió un tipo de alma híbrida que es muy difícil de controlar. En cambio, estas semillas estelares que venían de diferentes planetas, pues dijeron: nosotros vamos a ayudar. Y les dijeron: no lo hagáis porque es muy difícil ahora controlar la situación, pero no hicieron caso.
entonces pues quedaron atrapadas también. Se dice que enseñaron a la humanidad las artes, las ciencias. De ellas los pueblos indígenas aprendieron muchísimos secretos que llevaron al desarrollo de grandes civilizaciones como la Atlántida, que posteriormente fue destruida, la civilización egipcia. Las pirámides, por ejemplo, fueron construidas con ayuda de estas semillas estelares que crecían dentro de las propias almas terrestres. Las semillas estelares que proceden de diferentes regiones vienen a encarnarse dentro de cuerpos astrales que han surgido en la Tierra. Y ahí comienzan a ejercer su influencia, a desarrollarse ellas mismas, porque también evolucionan, y a su vez pues ayudan al alma terrestre, y esto se conoce como gestación, ibur en hebreo, porque la semilla estelar se gesta dentro del alma terrestre humana. Esta interrelación se explicó también con el pasaje de Génesis 6, cuando se dice que los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los Adanes y les engendraron hijos que al final acabaron siendo nefilim, caídos. Y esto se debe a que sus conocimientos eran demasiado elevados. Y eso fue como dar metralletas a tribus indígenas. El resultado fue catastrófico. Se crearon religiones de todo tipo. De ahí surgió el arquetipo de Nimrod, de donde procede el mito de Tammuz y el mito de Osiris, ¿no?, que es desmembrado por su hermano Set, la oscuridad de este mundo, que es una alegoría a cómo las semillas estelares pues quedaron atrapadas en el ciclo de la reencarnación, siendo más y más desmembradas, como un molino que muele el trigo. Esto es una metáfora que se utilizaba en los mitos, la muela de Hamlet. Por eso el maestro Yeshua dijo que dos mujeres había en el molino, una será tomada y otra dejada. Volviendo a casa, como quien dice, porque tengamos en cuenta que estas semillas estelares proceden de diferentes regiones del universo, por eso se las llama estelares, y esto se reflejó en los mitos antiguos. Por eso hay alusión a la influencia dulce de las Pléyades, como se dice en un pasaje del libro de Job, porque esa región de las Pléyades está a la derecha de Orión, que es una región famosa de donde vinieron muchas semillas estelares. Sirio está abajo de Orión, el famoso perro, la estrella perro, la estrella de la sabiduría, que es el lugar de procedencia de semillas estelares que trajeron mucha sabiduría, pero que también armaron la gorda con religiones mistéricas. De ahí viene el mito de Osiris, o Siris, Sirio, que fue desmembrado, como he dicho. En Egipto no se conocía así, se conocía como Ausar o Usar. Y también hay otras regiones, como por ejemplo Andrómeda, la región del caballo Pegaso. Y tengamos en cuenta que todas estas regiones estelares mencionadas en las enseñanzas antiguas son como una reserva de almas que, por ejemplo, en el árbol sefirótico se menciona como Binah, entendimiento, la esfera del entendimiento, donde las almas, digamos, que comprenden lo que se conoce como proyecto universal. Y el problema es que muchas veces, cuando vienen a los planetas, vienen con contratos karmáticos, porque muchas de ellas ya habían transgredido ciertas leyes en otros planetas, entonces vienen aquí a evolucionar ellas mismas, ayudando a los seres. El problema es que muchas veces no lo consiguen. De hecho, la mayor parte de las ocasiones se quedan atrapadas en el ciclo reencarnatorio de la Tierra, que es muy difícil. O sea, este lugar es, como decían muchos, es una prisión en realidad. Se aprende mucho si logras salir, pero desde luego
como quedes aquí atrapado, lo llevas crudo. Por eso necesitas una influencia mayor. De hecho, tengamos en cuenta que las oleadas de semillas estelares han estado llegando desde la antigüedad y ninguna ha tenido éxito pleno. Ya he mencionado lo que ocurrió con las antiguas, ¿no? Que al final pues acabaron formando muchas religiones, y las modernas han hecho más o menos lo mismo. Por ejemplo, fijaos cómo en los años 60 comenzó a llegar una oleada nueva. Por eso se produjo el boom de una nueva espiritualidad, una nueva forma de entender las cosas, que al final acabó corrompiéndose también, y generó lo que se conoce como contracultura, que estuvo en parte influida por fuerzas oscuras que no querían que esas semillas estelares pudieran ayudar a la humanidad. De ahí surgió el famoso hipismo, innovaciones artísticas de todo tipo. Los Beatles, por ejemplo, dieron un nuevo giro a la música. Posiblemente eran semillas estelares, pero todo eso se mezcló con las influencias oscuras de este planeta, que ya se había convertido en un manicomio hace miles de años. Entonces, la contracultura no pudo contrarrestar los efectos destructivos de la civilización moderna. Y de ahí surgió pues un tipo de espiritualidad muy mezclada, muy hibridada, lo que llegó a conocerse como la New Age, que en realidad no hay nada malo con el término, porque estamos entrando en una nueva era, ciertamente. Pero claro, eso no quiere decir que debamos mezclar todo como si fuese lo mismo. La New Age mezcla muchas enseñanzas orientales, pero en la mayor parte de ocasiones no diferencia de dónde vienen esas enseñanzas, qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira. Porque hay que separar siempre la paja del trigo. Y si no estás muy conectado a la verdadera luz primordial, eso no lo diferencias. Y en este tema de las semillas estelares modernas, es preciso también distinguir diversas oleadas, porque no todas las semillas estelares son iguales. Algunos han venido a hablar de los niños índigo, los niños cristal que vinieron después, y ahora algunos hablan de los niños arcoíris, que serían una mezcla de los dos. Pero bueno, tanto las almas índigo como las almas cristal suelen tener dones para el arte en general, la música. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho expresarme por medio de la música desde que era pequeño, y comencé a componer mis propias canciones desde muy temprana edad. Los niños índigo, que tienen unas características en las cuales encajamos algunos, yo por ejemplo me siento muy identificado con lo que se dice de ellos, ¿no? Que suelen ser pues eso, niños muy sensibles, que les cuesta adaptarse al sistema cultural, suelen sufrir traumas en la infancia o sucesos traumáticos de los cuales acaban saliendo porque tienen una psique muy fuerte. Son como guerreros, por decirlo así. No suelen soportar la injusticia y se rebelan bastante cuando ven algo que no les encaja en su corazón y en su mente. Por eso a muchos nos ha costado adaptarnos, aceptar condiciones de trabajo, condiciones de educación. De hecho, cuando encontramos un trabajo ordinario, pues duramos muy poco, la verdad. Y al final pues tenemos que lograr salir adelante por nuestros propios medios. Con la educación pasa igual. Yo nunca he encajado en ningún colegio, he estado en 5 colegios, no repetí ningún curso, eso sí, pero pues la información que me daban no me entraba por un oído y me salía por otro, porque en parte sabía que era mentira. Y es lo que ocurre, ¿no?, con muchas semillas estelares que vienen y no encajan en el mundo. Y esto es un problema porque a veces las semillas estelares, esas almas, se pueden perder rebelándose contra el mundo, que es lo que le ocurrió al arquetipo de Lucifer. Porque luchar contra Satán, contra el adversario, el sistema oscuro de este mundo, no garantiza escapar. De hecho, a veces te hundes más. Algunos dicen que a partir de los años 90 es cuando llegaron los niños cristal, que son más pacíficos, menos rebeldes que los índigo, y supuestamente tienen más integración del amor y la compasión.
Y esto es curioso porque quizás son almas mesiánicas, que también pueden ser recibidas por personas que tengan solo almas terrestres o almas con semillas estelares de diferente procedencia. Y esto es importante porque el alma mesiánica procede de la fuente primordial, el Padre de luces, que no está condicionada por proyectos elaborados por los arquitectos. Aquí no hablamos de karma. En otras palabras, el alma mesiánica no viene a establecer contratos con los arquitectos para evolucionar por medio del karma y del dharma, como dicen en la New Age. Eso no funciona en el sistema mesiánico. Y tener en cuenta que el término mesiánico aquí no hace referencia a la religión judeocristiana, donde se utiliza ese término, pero de manera completamente distinta a como se pretendía originariamente. Las enseñanzas de Yeshua tienen muy poco que ver con lo que luego se conoció como enseñanzas judeocristianas. El Mesías, que como ya he dicho viene de Mashiach, ungido, está ungido con la conciencia universal del Padre, no ungido con la conciencia de las almas estelares que formaron las religiones, porque a ellas también las llamaron ungidos, y como dice la propia Escritura, también hubo un querubín ungido, que fue el que cayó en el Edén, que eran los primeros Adanes de luz que vinieron a encarnarse en cuerpos de razas más bien reptilianas, podemos decir, y fueron engañados por esa naturaleza, porque ser ungido no implica que tú vayas a escapar de los engaños del mundo. Por eso hay falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos, que son la mayoría. El único que demostró plenamente la depuración del alma terrestre y la liberación de la semilla estelar fue Yeshua mismo, al cual le cambiaron el nombre por razones político-religiosas que no tienen nada que ver con su enseñanza. De hecho, gran parte de lo que se conoce como cristianismo se elaboró con la enseñanza de Osiris, la muerte y resurrección de Osiris, la crucifixión de Tamuz, en enseñanzas de Babilonia, y se mezcló con las enseñanzas mesiánicas que transmitieron los nazarenos, los seguidores de Yeshua, las ramas, porque nazareno significa ramas del árbol de la vida, que eran su, digamos, primera extensión, porque Yeshua fue la encarnación completa de un alma mesiánica que procedía del Padre y vino a dar la posibilidad a todos de encarnar una semilla de esa fuente original más allá de Binah, más allá de la esfera de los arquitectos que operan en el mundo estelar, y traer una enseñanza de amor incondicional y primordial que abre espacio a la verdad de conciencia plena, que no hace contratos de karma, sino que cancela todas las deudas, abriendo espacio a la vida plena, donde ya no hay muerte. Aquí no hace falta morir y resucitar una y otra vez, no hace falta reencarnar, eso tiene que acabar de una vez. No necesitamos varias vidas en esta tierra para evolucionar, con una bastaría. Pero claro, las fuerzas oscuras no están interesadas en eso porque ellas comen de las energías generadas por las almas y necesitan que permanezcan en la tierra como pollos en una granja. Pero eso no es amor. Entonces, el alma mesiánica que debe encarnarse dentro de nosotros viene para liberar. Y es nuestro yo más profundo. De hecho, al venir del Padre de luces, es lo único que tiene derecho a decir yo soy. Porque lo demás, pues es impermanente. Puede fallar, puede crear un falso yo soy. Las religiones hindúes, por ejemplo, cayeron en la trampa de decir yo soy cuando no estaban bien ancladas en el amor, conciencia, vida y serenidad del Padre Universal y la verdadera Madre Vida. Me diréis, y bueno, ¿cómo se recibe un alma mesiánica? Pues evidentemente escuchando las enseñanzas originales de Yeshua, profundizando en ellas, en la propia vida. No ha habido ningún otro personaje que haya dado una visión tan global como Yeshua. Por eso hay tantas perspectivas
cada uno se centra en una, sin ver el global. Por eso hay muchos cristianismos, en realidad. Y aunque todos ellos utilizan elementos de verdad, pues al final se quedan cortos. Mientras que en el judaísmo, por ejemplo, se sigue negando que Yeshua era la primera manifestación completa del Mesías, porque había habido otras manifestaciones parciales anteriores. Y se niega también que a partir de Yeshua comenzaron a encarnarse más semillas mesiánicas que cuando anclan en nosotros y nacen desde dentro, depuran de tal manera que cortan completamente el ciclo de la reencarnación. Pero evidentemente debemos dejar que la luz primordial vaya creciendo dentro de nosotros. Como dijo el propio Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, todo aquel que recibe la luz de la verdad debe ser el camino, la verdad y la vida. Esto no es cuestión de adorar ídolos externos, porque el verdadero nombre, el verdadero verbo en el que hay salvación es el amor primordial, incondicional, la conciencia de vida plena, la serenidad, cualidades que no tienen nada que ver con conceptos humanos, con religiones, que son todo tradiciones humanas, como decían los propios apóstoles. Por tanto, esto no tiene nada que ver con ser judío o cristiano en el sentido habitual del término. De hecho, el propio Yeshua, según los evangelios, le dijo a la samaritana que llegaría el día en que no adorarían al Padre ni en Jerusalén ni en ningún otro monte, porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. El espíritu es esa acción de transformación que realiza el amor, porque espíritu es la unión del agua y el fuego, la emoción vital y la conciencia. Y adorar en verdad, pues es perseguir la verdad a toda costa. No valen misterios, ya no hay misterios aquí. El alma mesiánica descubre la verdad de manera radical, no hay nada oculto para el alma mesiánica, todo lo conoce y todo lo comprende, porque procede de la fuente y por tanto está por encima de las esferas estelares. Y esa verdad debe ir creciendo dentro de nosotros como una realidad viviente. Y como dije, no necesitamos muchas vidas para conocerlo. Evidentemente muchos de nosotros llevamos ya dando diversas vueltas porque nuestro alma mesiánica se vinculó a semillas estelares o incluso almas terrenas y no pudo florecer plenamente en una vida. Pero eso no quiere decir que deba ser la regla. Es decir, un alma terrena bien educada, sin necesidad incluso de recibir semilla estelar, puede evolucionar de golpe. Porque el Mesías interior, cuando nace en nosotros, limpia toda impureza, separa la paja del trigo y devuelve el alma a la fuente original. Y evidentemente es posible seguir evolucionando, creciendo en otras dimensiones, pero que ya no son esta granja humana. Son dimensiones donde hay vida permanente, donde no se experimenta la muerte y el sufrimiento, donde no hay accidentes que causan dolor. Eso no existe en dimensiones del árbol de la vida. Por tanto, comencemos a hacernos más y más conscientes de quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras diferentes dimensiones, qué es nuestra parte humana terrena, qué es nuestra semilla estelar, si la tenemos, y qué es nuestra semilla mesiánica. Pues son diferentes grados que debemos distinguir en nosotros para poder aclarar realmente en qué situación nos encontramos y qué es lo que debemos hacer. Estamos en una situación de rescate en la cual las almas humanas y las almas estelares pues están siendo rescatadas en la medida de lo posible. Hay almas humanas que no pueden evolucionar más allá de cierto grado, entonces esas se disuelven eventualmente. Pero lo que pertenece a la luz verdadera, eso permanece y tiene que volver al cuerpo de vida. Por eso se habló de que el Mesías está recuperando su cuerpo, que es un cuerpo colectivo, universal, y todos somos uno. No hay un solo Mesías o muchos Mesías desperdigados, en realidad somos un solo ser. La misión del Mesías es universal y unitaria. Es un solo ser rescatando
las chispas perdidas. Esto es un tema muy antiguo, no solo está en la enseñanza de Yeshua, también había aproximaciones, por ejemplo en el zoroastrismo, donde se consideraba que la tierra era un hospital de almas y que la luz divina había venido a rescatarlas. Pero claro, todo eso se pervirtió, igual que se pervirtió la enseñanza de Yeshua. Por eso, un tema interesante es cómo se ha manifestado el Mesías en diferentes épocas, no solo en la época de Yeshua, sino anteriormente, porque sus salidas son desde la eternidad, como dice la Escritura. Y esto es importante comprenderlo para no quedar atrapados en las enseñanzas adulteradas del mundo, pseudoespiritualidades. No tiene, por ejemplo, punto de comparación estudiar las enseñanzas de Yeshua y las enseñanzas de gente como Osho Rajneesh, por ejemplo, que era un gurú lleno de falsas enseñanzas, y muchos otros falsos maestros que en esta tierra pues surgen como hongos y plantan ideas que son completamente incorrectas. Muchas de las religiones orientales son malas interpretaciones de mensajes divinos que trajeron verdaderos emisarios de la fuente original. Yo, por ejemplo, pienso que Siddhartha Gautama, el Buda, procedía del Padre de Luces, igual que Yeshua. Su mensaje no fue tan completo, porque por lo menos en las enseñanzas que nos han llegado de Buda no se habla de lo que hicieron los arquitectos. Yeshua sí fue el único que lo hizo. Buda sobre todo quiso corregir la falsa enseñanza sobre el alma, que venía de una mala interpretación de la enseñanza de Krishna, pero posiblemente Krishna era una semilla estelar con un alto conocimiento que quiso liberar a la gente de la reencarnación, como vemos en el precioso Bhagavad Gita. Sin embargo, dio lugar a filosofías que son muy bonitas. Yo las he estudiado, la mayoría, en profundidad. Pero un yogui se puede tirar muchas vidas reencarnando, trabajando y no escapar a la rueda del samsara. Y un budista igual. No es posible escapar con las técnicas desarrolladas por la religión. La única manera de cruzar este mundo de oscuridad es, como hizo Yeshua, siendo un Mesías, un abridor de caminos que conoce la verdad desde lo más profundo y la da a conocer a los demás. Todo con un comportamiento que tiene que ser impecable, o sea, no podemos caer en las viejas trampas. Por tanto, si se produce una constante recaída en los viejos patrones de comportamiento, al final la semilla mesiánica no crece plenamente. Incluso el ser de luz que crece dentro de nuestra propia semilla estelar o alma humana también, pues puede decidir cortar la relación si ve que no va a evolucionar. Es decir, si nosotros nos convertimos en pequeños luciferines, pues evidentemente la conciencia divina que llevamos dentro se va a resentir. Y eso puede llevar incluso a la muerte, o a una enfermedad muy grave de la cual sea difícil salir. De hecho, estoy convencido de que nuestro proceso de envejecimiento acelerado y muchas enfermedades se producen por esta fricción dentro de nosotros entre la conciencia divina y la propia semilla estelar ensuciada o el alma humana, porque no son plenamente compatibles, necesitan depurarse por medio de la conciencia divina. Eso es lo que significa limpiar al espíritu, hacer el espíritu santo, desapegado con respecto al mundo. Y tened en cuenta que hay fuerzas oscuras que en cuanto sepan que un alma mesiánica de luz crece dentro de vosotros, os van a atacar más que a nadie, incluso os van a tratar de barrer del mapa. Pero, como dijo el maestro Yeshua, no os preocupéis de los que matan el cuerpo, preocupaos más de los que quieren matar el alma, y con paciencia ganaréis vuestro alma. ¿A qué alma hacía referencia? Evidentemente, al alma humana o al alma estelar. En fin, es un tema muy amplio,
Espero haberos dado pistas suficientes para que reflexionéis por vosotros mismos. Y mientras tanto, pues tener en cuenta que solo podemos evolucionar plenamente como árbol de la vida cuando desarrollamos ese amor incondicional y primordial que abre espacio a la conciencia de vida plena, llena de verdad, sin ocultaciones, sin misterios, que es lo que nos lleva a un estado de serenidad profunda. Y este es el verdadero verbo divino que debemos desarrollar en nuestra propia vida, integrándonos en la gran vida, donde por supuesto nuestro alma divina no es solo un personaje, sino que es una armonía de experiencias en diferentes dimensiones. Podemos tener varias vidas en la Tierra, pero también tenemos otras experiencias en otros lugares, y todas en conjunto pues conforman el bagaje de nuestro alma individual. Por eso un alma mesiánica es un ser multidimensional que va desde la fuente hasta los mundos más oscuros y da la vuelta completamente, como una especie de semilla que cae a tierra, rompe el cascarón y crece con su árbol de vida. Ese fue el mensaje del Maestro, Yeshua. Por tanto, sigamos indagando y conociéndonos en este fascinante viaje. Bendiciones.